Cuando quieras. Bueno, en primer lugar, gracias a todos por venir. Están todas las sillas ocupadas, esto ya es importante. Y aclarar una cosa. Elena y yo estamos solos. Estamos en un desierto. Justo tenemos detrás una palmera, a lo lejos oye un coyote que se acercará. Y todos ustedes son unas golondrinas que están encima de una duna, revoloteando, pues, como saben hacerlo. Así que nada de lo que se va a decir aquí es políticamente correcto y tampoco políticamente incorrecto. Es un monólogo dadaísta. Dada, el dadaísmo. Ellos le llamaron, se reunían esta gente en un lugar que llamaban Cabaret Voltaire, en Zúrich, en Suiza, justo hacia el año 1916, momento que estaba la Primera Guerra Mundial. La gente se estaba asesinando, destrozando absolutamente en las trincheras, habían inventado unas nuevas armas de absoluto destroce de lo humano. Y en este lugar, en Zúrich, se reúnen exiliados de Europa, pensadores de toda clase, artistas, filósofos, y deciden unirse, no se sabe exactamente a qué, porque toda su cultura se estaba destruyendo. O sea, todo lo que había generado la humanidad hasta ese momento se estaba rompiendo en las trincheras y era algo absolutamente evidente, ¿no? Y deciden ponerle un nombre a esa asociación, y es Cabaret Voltaire. Un cabaret es el lugar donde ¿cómo decirlo? La parte más trágica y más cómica se fusiona, ¿no? Y Voltaire era un señor que había sido un referente en la Ilustración, un señor absolutamente lleno de contradicciones, pero que las presentaba de una manera muy elegante. De manera que el nombre no decía absolutamente nada. Y eran conscientes, lo hacían queriendo, porque ellos empezaban de nuevo la humanidad sobre una base de escombros. Toda la cultura se había convertido en mierda. Aquellos escombros se tenían que convertir en algo nuevo. Había que crear el mundo desde cero y solo quedaban pedazos de cosas, ¿no? La figura humana que se había desarrollado en la época clásica, en el Renacimiento y tal, se había roto. La poesía se había destrozado. La filosofía parecía una carcajada. Uno de los pioneros del dadaísmo, Tristan Tzara, era un poeta rumano, y este hombre, en esta catarsis de ese momento, sus poemas los escribía recortando palabras de los periódicos, metiéndolos en un zurrón, sacando palabras y componiendo. Y decía, esto es lo nuevo, no tiene ni sentido, no tiene nada, es nada, pero es todo lo que tenemos, ¿no? Elena es la autora de todo esto y de mucho más. Yo soy el charlatán, el que tiene que decir cosas
que ella las hace. Esa destrucción de todo es ese movimiento. Es esa forma de crear sobre algo que parece absurdo, pero que en el fondo tiene una profundidad y un sentido muy, muy serio, pero que solo se puede presentar como algo banal en su nacimiento, ¿no? En este desierto en el que estamos, que lógicamente en un desierto hay huellas de camellos, pero si uno se fija bien no son camellos, son camellas. Todos son señoras, damas, señoritas, princesas, hembras, señoras y mujeres, todo el rato. ¿Qué hay detrás de todo eso? Son láminas de papel de cebolla, de feminidades, una encima de otra, de otra, de otra, de otra, de otra, intentando ir hacia afuera y sobre todo hacia adentro, ¿no? Sin rumbo, porque todo es una destrucción. Y en este momento que todo son señoras alrededor, hay una pregunta. Ahora mismo tenemos la palabra feminismo como algo muy actual. Todo lo que empieza o acaba, mejor dicho, en ismo, son construcciones humanas destinadas a conseguir algo. Pero en el fondo de ese feminismo, el núcleo es la feminidad. La feminidad es el misterio hacia donde va todo esto. Elena es la que nos va a decir ahora qué es la feminidad. Es la respuesta de una búsqueda, que es camino. Y va hacia adentro, hacia algo que no se sabe qué es. Si vamos a la historia, el fondo de la feminidad se nos pierde. Está detrás de la historia, estaría en la prehistoria. En un momento muy curioso, que sería hacia la mitad del segundo milenio antes de Cristo, hacia atrás.
las comentaba. Feminidad. Bueno, feminidad es voluntad, es olor, sensibilidad, vida, pero también es masculinidad y también es lo que no sé. Decía que hace 2500 años antes de Cristo, 1500 años antes de Cristo, se apagaba una época donde la feminidad era el culmen de todo, ¿no? Y voy a contar una anécdota al respecto. En las sociedades de aquella época, en aquel paradigma, en la zona que ahora llamamos Grecia y en el resto de Europa también, con otros formatos, la composición de la sociedad, tanto el aspecto organizativo, comunal, como el religioso, estaban unificados. Eran todo uno. Y en la parte superior, la figura más elevada era una diosa, que tenía las características de la luna. Era la que representaba de alguna manera todo el proceso de la existencia: nacimiento, plenitud y decrepitud, ¿no? Esa diosa tenía una representación física que era la suma sacerdotisa. Y a la vez esa suma sacerdotisa tenía una cohorte, una pléyade de sacerdotisas, ¿no? Se llamaba Hera, la diosa Hera, que luego en la época del patriarcado fue considerada la esposa del dios Zeus, pero su mujer. En aquel momento no era su mujer, lo era absolutamente todo. Y había una delegación de ese poder supremo para las cosas de este mundo, que las depositaba en un hombre. Estamos hablando todo el rato de hipótesis, porque no tenemos manera de llegar a eso. Pero bueno, hay estudiosos realmente serios, las ciencias de hoy, la arqueología, la verdad es que es para agradecer cómo apuntan, ¿no? Y ese rey, que era un consorte, se dedicaba a las cosas de lo que ahora llamaríamos un presidente de gobierno. Era el mundo lunar, el año se dividía en 13 meses lunares, y una vez completado ese ciclo lunar, lo que se hacía con ese rey es, se acababa el ciclo, se acababa el rey. Entendiendo rey, que es una palabra que nosotros manejamos ahora, que no la podríamos acoplar a aquella época, ¿no? Las relaciones entre los dos eran relaciones que, hasta donde se llega por los retales que han quedado en la historia, eran retales lúdicos, de placer.
Era una época realmente interesante porque las mujeres se quedaban embarazadas bañándose en algunas fuentes, en algunos ríos, visitando ciertos bosques en ciertas épocas del año, con ciertos vientos y tal. Esto lo tendría que considerar la ciencia como algo serio. Y se acababa ese ciclo y a este señor se le sacrificaba. Era un honor, cosa que nosotros no lo podemos entender. Haber pertenecido a ese ciclo y se le sacrificaba. Se le sacrificaba y con su sangre se regaban los campos. Y luego las sacerdotisas, por supuesto en toda una ceremonia, vamos a llamar religiosa, se lo comían crudo, que era la manera elegante de... Luego vino lo de los asaos y todo esto, ¿no? ¿Sabéis cómo se llamaba a ese rey? Héroe. Daros cuenta cómo ha llegado esa palabra hasta nosotros. La transformación de todo, cómo hemos llegado a tener conceptos de cosas con un origen totalmente diferente. Entonces, en el tema de la feminidad, leyendo a una de las compañeras de Simone de Beauvoir, que no recuerdo el nombre, lo he buscado pero no lo encuentro, escribiendo sus memorias, cuando ya era muy mayor, justo antes de morir y tal, que había hecho todo este tipo de investigación, decía que la feminidad, cada vez que encontraba un lugar donde consideraba que ese era el núcleo de la feminidad, se equivocaba, porque estaba afectada por el componente del varón. Y ella consideraba que todavía no sabía cuál era ese sentido de la feminidad. Entonces, cuando yo le preguntaba a ella lo dice y al final dice, no sé, porque está más profundo todavía, ¿no? Y otro pequeño comentario. Acaba de terminar las Navidades y hemos tenido una exposición de anuncios de publicidad importante por todos los lados. Uno de los recursos es el de la colonia. Pones la televisión y hay una colonia cada 2 o 3 momentos. Me he fijado que hay 2 tipos de anuncios de colonias. Uno, en el que las colonias, que es para mujeres, la figura femenina que aparece es una figura prácticamente etérea, de una mujer casi de burbuja, de una especie con una presencia de feminismo. Mi valoración es de ñoño. La contraparte es la de los varones, que son unos muchachotes increíbles. Hay un anuncio que me encanta, porque es un tipo que va con unos lobos domesticados. O sea, pero en el medio de eso hay un montón de colonias y de otras cosas donde aparecen la figura masculina y femenina tendente a lo andrógino. Las mujeres son finísimas, pero van hacia el hombre. Y el hombre son, vamos, de una delicadeza que no sabes dónde está eso. Pregunta, ¿hacia dónde va el feminismo? Pina Bausch. A eso.
Pero eres optimista. Siempre. Bueno, Con mucho humor. con mucho más. En el feminismo, perdón, en el dadaísmo se juega, se combina el azar, la tontería y la profundidad a partes iguales. Bueno, yo creo que el azar no existe. Todo conlleva un porqué suceden las cosas. Es decir, provocamos sin darnos cuenta y no debería de contestar tampoco a esto. Yo creo que cada uno tenemos un concepto de lo que es azar ahora. Y lo mismo, un minuto más tarde añadiríamos algo o quitaríamos algo. Lo cual creo que definí como el dadaísmo intentó cada una de nuestras definiciones o de nuestro diccionario una palabra, pues es lo que no tendríamos que hacer, ¿no? O abrirlo hacia otros territorios. Lo cual azar, pues ahí te lo he dejado. Azar es como entonces como la palabra ovni. Que decir, eso es un ovni. ¿Qué quiere decir ovni? Objeto volador no identificado. Sencillamente que no se sabe lo que es. Pero con tal de ponerle un nombre nos quedamos satisfechos, ¿no? O sea, el misterio está por encima de todo. Bueno, el misterio es algo también. Todo el colorido, las formas, es como una especie de primavera todo el rato, ¿no? Pero estás jugando con el negro y el blanco, en una combinación de colores. Bueno, el blanco y negro representa o presenta algo que no he conocido. Y para mí no tiene color. Lo que tiene color es ahora. Pero hay algo que me atrae, hay una conexión emocional, intuitiva, azarosa, que me ata a querer mirarlo. Y por eso las fotos del suelo. Necesito mirarlas. Cuando las miro, casi es como si las hubiese visto hace un minuto. Después del dadaísmo, pues después del dadaísmo, podemos decir que el dadaísmo surge en 1915 y ellos mismos lo mataron, porque al repetirlo, como ahora, que llevo 8 ensayos para hacer esto, menos mal que ninguno es igual, pero es una versión, lo cual el dadaísmo fue entonces, en el primer momento, una realidad, y en el momento en que se repitió, dejó de serlo. Y ahora, pues, es un dadaísmo a la quinta, a la sexta, a la 11ª. cuando uno es niño, pero hay un momento que siendo niño, lógicamente el proceso de niño es crecer, pasa a adolescente, ya es un mestizaje y sigue creciendo. Pero sigue creciendo sin ser el primer niño. Ah, Por lo cual el dadaísmo ya no es. eso es. Lo sujetas a un momento. A un momento. Muy virginal. Sí, Y yo a no lo par- conozco, pero lo Y a tengo partir de ahí, en archivo. ya son otras historias. Eso es. Una reflexión, una lectura, donde intentas en el tiempo ver cómo unirte a él. Es muy difícil de explicarlo. Otra vez, lo mismo que feminidad. Como volviendo hacia atrás. Como volviendo hacia atrás para llegar al origen. Creo que las cosas es buscar el origen. Y una vez que lo encuentras, lo mismo no te interesa. Después de gente que ha sido dadaísta y continuaron, tenemos gente como Picasso, Dalí, Deschamps, Sartre, Anna Hock. O sea, que comienzan
una cosa en ese acción-reacción contra la destrucción, pero construyen. Y siguen construyendo, o sea, sin perder de vista todo aquello. Bueno, yo creo que cogen herramientas que empleaban, como el collage, por ejemplo, ¿no? Esa desintegración o descomposición de la imagen para darle vida a algo que no se había visto. Y también utilizar herramientas que nunca se había pensado que se podían usar para crear. Y aquello gustó, claro. Era salir a la calle y encontrarte con pues un urinario, ¿no? Una ventana rota. Y eso era algo impensable anteriormente, de poder usarlo como material de trabajo. Sí. Pero había también el dadaísmo que es contemporáneo a los felices años 20 de París. Claro, nosotros tenemos noticia de los felices años 20 como eso, como viva la Pepa, ¿no? Pero era una reacción a que los franceses, 1 de cada 4 franceses tenía un familiar, un amigo muerto en la Primera Guerra Mundial. Era una huida hacia adelante para salir del horror. Y el dadaísmo es como está en esa posición. Es como si se ha muerto la cultura, pero sigue respirando y nosotros somos los responsables. Luego es una cultura que lucha contra bueno, el coleccionismo. Son un poco contradictorios también, ¿no? Sí, ahí está el debate, ¿no? Interesante todavía, yo creo, por ser purista, que no lo puedes, ¿no? Si entras en la profesión... Sí, ya lo has matado. Lo matas. Lo has matado. Pues mira, estamos en una galería. Es como un águila. Un águila es maravillosa, ¿dónde? Si está volando. Si la metes en una jaula es una gallina grande. Pero la manera de observarla es en una jaula. Pero es que ya no es. O un león, es igual. No puedes ver a un león y hacerle así. Ante un león lo único que puedes sentir es miedo. Porque está en su ambiente y tú eres un bocadillo. Esa es la relación, ¿no? Bueno, no sé si quieres añadir alguna cosita. Bueno, añadirías muchas. Intento ser yo misma. Intento encontraros. Intento guardaros. Y sobre todo, emocionaros. Bueno, reunirnos y emocionarnos ya lo has conseguido. El resto ya vosotros diréis. Y bueno, me gustaría, por otro lado, hablaba antes de Tristán Tzara, que fue aquel poeta rumano que pues que fue uno de los primeros que abrió esa brecha. Y rebuscando entre los últimos poemas hay uno que tiene un poco ese tipo de factura, y si me lo permites lo voy a leer. Se llama Café, copa y canas. Crié cuervos y ahora tengo muchos. Acerqué el ascua a mi sardina y se chamuscó. Sembré vientos y tengo el pelo sucio y revuelto. A un buen árbol me arrimé y desde entonces estoy parado. Si 3 cosas hay en la vida, ¿qué hago con el resto? Visité la tumba de mi héroe Hart y estaba vacía desde siempre. Le pregunté a la nostalgia por la luz perdida y me respondió la risa de un viento.
manoseé a la circunferencia con mis torpezas, obligándola a ser útil y muda. Vencieron mis tropelías y desde entonces me pregunto, ¿qué forma tiene la perfección? Cuando el puro amor quiso conocerme, olvidé nuestra cita, castigándome, convertido en un sueño imposible. Invadido por las canas, mis recuerdos agonizan lentamente y dándole pena a un fantasma, se vino a vivir a mi oreja y dice y dice y dice desde entonces. Y la vida que ahora recuerdo es la fantasía de una sábana. Muchas gracias. Gracias a todos. No he querido hablar porque no se debe. No se debería, o se debe. Pero era la primera vez que con Jesús Apellaniz hacíamos esta acción. Se trata de una acción y no se trata de nada más. ¿O sí? Lo voy a decir en inglés. Buena moza, un poco rara. Muchas gracias por venir y bueno, pues aquí estamos. Habéis perdido todo, ¿eh? Bueno, no sé si hay preguntas, no sé si queréis saber algo más. No os voy a contestar, o sea que no preguntéis. Pero siempre se puede intentar. Dime. ¿De qué material está hecho? ¿Esto? Sí. Bueno, este es un casco que lo construí haciendo alusión a una de las fotos de Man Ray, donde se ve a Juliette Browner poniéndose una media negra en la cabeza, la tenéis por ahí seguramente, y me resulta como muy parecido el que haya construido un casco. Esto en realidad me lo pongo, lo que pasa es que aquí tengo la base que no me deja, sería ponerme este casco y está hecho con papel de periódico. Para mí el periódico es un elemento temporal y desde luego explica muy bien la vida, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué nos pasa? Y es otra manera para mí actual de contar lo mismo que ya decía la media, ¿no? Entonces la mujer es un objeto que sirve de modelo solo. Y es verdad que en el dadaísmo las artistas empiezan a ser artistas, no modelos solo. Entonces un poco es la explicación que lo hago yo con este casco. Está hecho con papel de periódico y con alambre. Entonces cojo las tiras de periódico, voy arrancando el periódico y voy enroscando hasta hacer una tira muy fina y luego lo vuelvo a enrollar con alambre y ya con esa pieza, pues por ejemplo, o bien escribo letras o hago bolas, hago vestidos, hago muchas cosas, hago coronas. Maravilloso. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. La verdad es que son muchas horas. El trabajo, al final es como todo, ¿no? En todas las profesiones. Es ser muy constante, creer en uno mismo y arriesgarse y lanzarse, ¿no? Y yo creo que al final, si crees en ti, que eso es lo más difícil, porque empiezan miedos, está también el mundo marchante, vivimos de esto, intentamos vivir de esto, y a veces son cosas que cuestan, ¿no? Porque no deja de ser papel y alambre. Pero como soy dada, pues para mí es muy interesante, sobre todo que lo podemos hacer cualquiera. Y lo tenemos hasta en el container, ¿no? O sea que... Perdona, y en la época ahora de informática digital y tal, diarios digitales, metaversos, metainversos, ¿no piensas que puedes tener un problema a futuro para hacer esas marañas tan bonitas de ideas? Bueno, pues cambiaré. ¿Cambiarás? Sí. ¿Y cómo lo harás? No, esto
No, con esto no. ¿Eléctricas o corrientes de pensamiento? ¿Cómo? Bueno, si te fijas en la obra, hay mucha obra digital. De hecho, todo es digital. Exactamente, es que está rodeado de lo físico y de lo digital, de eso ya me he dado cuenta, porque soy casquilista. No sé qué me has preguntado. No llego a entenderte ahora. Quiero decir que como vas a seguir haciendo esas maravillosas coronas, si ahora todos leemos la prensa digital, no vas a tener papel prensa. Bueno, pues por supuesto, y ya encontraré otra herramienta. Por el momento tengo papel de periódico y yo creo que me moriré todavía habiendo periódico, estoy segura. Ya tengo mis añitos y no creo que el periódico desaparezca de aquí a 40 años o menos que me queda de vida. Y bueno, y luego también están las manos, que lo mismo ya no aguantan tanto. Eso de enroscar es un castigo. Entonces, bueno, lo mismo tendré que pensar en otra cosa. No tengo ningún miedo, no, yo creo que lo importante es adaptarse. Te investigas todo el rato con cosas nuevas, ¿no? Con otros materiales. Y... Bueno, ya he demostrado, ¿no?, que es importante, según el lugar también, adaptarte también al espacio, ¿no?, al público que te pueda aparecer. Y luego, bueno, hay un mensaje en esta exposición que está relacionado con las mujeres y la ventana. Y me parecía que esta pieza podría muy bien encajar. Pero efectivamente en otra lo mismo no, sería otra lectura, otro elemento. Sí, perdona, ya termino, ya no pasa más. Te he respondido, perdona, te he respondido, cariño. ¿Te he respondido a la pregunta? Sí, te he respondido. Pero vamos a hacer ejercicios, no te preocupes, porque el mes que viene vengo aquí a hacer un taller contigo y con todos, ¿vale? ¿Cómo eras? Miguel. Que me había resultado muy sugerente que tú estabas en pleno desierto, eres una pobre mujercita como yo, y me ha recordado ese casco, las zarzas que van corriendo, volando, el cálido viento del desierto, sí, me ha parecido una imagen muy poética. Sí. Muy bonita. Es que creo que es la más bonita de todas. Sí, muy bonita esa imagen. Esta imagen yo creo que es de las más fuertes que realmente en toda la acción tiene mucha carga de información y sobre todo porque justamente es lo que yo intento, que las imágenes no se cierren, sino que den pie a pensar lo que acabas de decir. Y otro lo mismo habrá visto pues un nido de pájaros, o lo mismo otro pues no sé, ha visto simplemente la forma sin darle un sentido a ello, ¿no? Y bueno, pues justamente la pieza más elaborada. Sí, es lo que decía, ¿no? Que al final también la más elaborada. También la más elaborada, efectivamente. ¿Te inspira una idea previa o pues la misma creación lo que te inspira? Bueno, depende de las piezas. Hay piezas que las hago por emoción, ¿no? Empiezo con ellas y es como la pintura también. Es verdad que hay un pequeño estudio previo de historia o de algún personaje, ¿no?, que me interesa, porque emocionalmente me atrae. Hay una energía visual, sensible, que me repite, llegando a volver a mirar la obra de ese artista, ¿no? En este caso es Man Ray. Pero bueno, no me cierro a él. Entonces, hay un previo, un archivo, que bueno, parte de él está en el suelo ahora, tengo más en casa, y desde ahí me dejo llevar. Entonces, tengo materiales que me apetece usarlos, como por ejemplo el periódico, pero también el trabajo digital me gusta muchísimo. Entonces suelo usar fotos que yo misma elaboro con familiares, amigos. Me uso también como un vehículo para, desde mi retrato, llegar a presentar la vida de una mujer que me invento. Yo no soy la autorretratada, sino soy el vehículo con el retrato para llegar a contar un mensaje de esa mujer.
Entonces todo eso lo manipulo como un collage digital desde el ordenador, desde unas fotos que yo elaboro, y luego hay veces que integro fotos de archivo del artista Man Ray con parte de mi fotografía. Por cierto, mi hija está por ahí. Teresa, Sí. ¿dónde estás, cariño? Es Teresa, mi hija pequeña. Ven, cariño, ven que te vean aquí. No quiere. Bueno. Y bueno, ahí está mi hija Dana, es decir... Y luego nos tienes que enseñar aquella, nos tienes que explicar aquella. Juliette, bueno, ¿veis? Esta sí ya, se nota, ¿no? Entonces, cuando yo vi esta foto de esta mujer, no sé, me dio la sensación que era Teresa. Y esa foto es de 1930. Entonces hay una especie como de acercamiento. No son tantos años, en el fondo, ¿qué ha pasado? 90 años. Ya tiene 9, pues bueno, menos, ¿no? 80 y pocos. Y ese tiempo para mí es como ayer. Entonces me gusta mucho jugar con ese voy, vengo, y lo intento hacer pues con el dibujo, con la fotografía, con estas piezas, y hay siempre una especie de aparecer, desaparecer. Por eso algunos cuerpos también tienen 4 piernas o 3 piernas y tienen 4 ojos, ¿no? Hay que mirar un poco el trabajo, ¿no? Me encanta mezclar el grafito con la foto, el carboncillo, es decir, herramientas más clásicas, más actuales, vamos a decir. Y creo que dialogan muy bien. Bien, nos has explicado qué es lo que utilizas, pero ¿qué es lo que quieres decir? Pues estoy buscando qué quiero decir. Es que me ha parecido que es muy intuitivo por eso. A ver si nos puedes explicar algo. Bien, yo creo que estamos otra vez en lo mismo, ¿no? Yo creo que cuando veo que se cierra la explicación de una búsqueda, la detengo. Hay cuadros que lo mismo, hay algunos que están hechos desde hace 3 años, empezados hace 3 años y no los doy por terminados porque no quiero. Entonces no tengo una necesidad de encontrar qué quiero decir o qué quiero buscar. Puedo empezar a encontrar y dejarlo en empezar. Entonces sí que hay intuición, pero luego hay mucha reflexión, ¿eh? Hay mucha reflexión. Pero generalmente en el arte, cuando llegas a un lugar, sabes que has llegado a ese lugar. Quiero decir, Y nunca estoy contenta. A veces es muy difícil, pero sí. El gusto. Pero con el tiempo dices, sí, aquí incluso me pasé, ¿no? Eso es. A veces. Por eso digo que hay muchas veces que no me gusta. Hay veces que soy muy barroca, ¿no? Añado, pero yo creo casi como enfado, ¿no? Porque veo que estoy casi ahí y no quiero, ¿no? Entonces lo dejo, lo aparto cuando ya está súper barroco el trabajo, y lo aparto, lo escondo y lo retomo. Y cuando lo retomo lo voy vaciando, ¿no? Lo voy hasta encontrar el punto ese de... Porque hay momentos que muchos artistas lo sabéis, ¿no? Vamos haciendo una obra y hay veces que no hemos parado en el momento adecuado y lo hemos visto. Con una sensación segura de que, uy, ese es el momento, pero por si acaso... Y no le hemos ni siquiera hecho una foto, ¿no? Hay gente que sí lo hace. Entonces casi es como volver, ¿no? Pero es que yo también lo hago con las imágenes, ¿no? Vuelvo en el tiempo para ver qué encuentro. Y nunca encontraré nada, porque ¿cómo voy a volver al año 30? Pero es un lapsus, es un momento. Yo creo que es más en la transición la que me motiva a trabajar más que llegar. El pasar de un tiempo a otro o el viaje de ida y vuelta es lo que más me interesa. El proceso. El deseo de encontrar es lo que te mueve para continuar, ¿no? Claro. Cada vez que tienes la sensación que la has encontrado ya no sabes para dónde tirar. Si no vives esta ilusión, no puedes crear. Me parece a mí, ¿no? Y luego también es verdad que me encanta provocar un poco el caos. Es decir, ¿no? Estoy pintando óleo y necesito pasar seguido al dibujo. Y con el dibujo me voy al papel. Y del papel empiezo a hacerme fotos. Es decir, y cuando tengo mucho material, entonces hay como piezas que se van juntando, algunas. Y cuando veo que hay algunas que se juntan, voy hacia ahí para
por lo menos contar un capítulo, ¿no? Capítulo 1. Me quedo contenta, me quedo tranquila, porque tampoco sufro. Yo me lo paso muy bien trabajando. Yo me divierto muchísimo. Ahí atrás, ya sabes. Me enfado cuando veo que no encuentro las piezas. Porque también, como decías, hay mucha intuición. Es que no la quiero perder. Es como el gesto, ¿no? He ensayado no sé cuántas veces, pues hoy me ha salido otra cosa. Pero sé que partes de las que he hecho, que las veré luego, están estudiadas y ahí me enfadaré. En las nuevas, que ha sido lo de Pina Bausch, esa estaré contenta porque digo, ay, esto nunca me lo había visto. ¿Ves? Ahí es más el dadaísmo, ¿no? Ese momento de frescura. Porque efectivamente todo esto no parte de vengo aquí con mis 4 cosas que ya están trabajadas, lo cual ya trampa. Porque no es la improvisación. La improvisación es ir al container, coger 4 cosas y hacer con eso, ¿no? No es eso, ¿no? Dadaísmo ya hemos dicho que no es eso. No es esto, trabajado así. Entonces, la improvisación que ha surgido hoy me interesa. Cuando le he pasado el cuaderno a Itziar, eso no lo tenía pensado, ¿ves? Y me ha encantado porque encima me ha mirado. Y eso me ha gustado. 2 cosas, ¿no? Cuando alguien también ha dicho no sé qué, bien, ¿no? Tu pregunta, bien. Porque hay una provocación, porque hay un tirar, a ver cómo salgo de la cosa, ¿no? Esta postura, ¿no? De a ver qué pasa, ¿y cómo paso, no? Pues vamos a ver cómo pasa. Y ahí estoy más cómoda. El arte sin una cierta incomodidad. Claro, claro, eso es. Me lo paso bien, pero en realidad, porque estoy en casa. Pero claro, es mucho más confortable, ¿no? Ahora, cuando sacas las obras y te vas a una galería, ostras, ya empiezan las piernas. Uy, pues esto se ve más pequeño. O, ostras, pensaba que tenía más volumen. Pero la cabeza ya empieza a lo siguiente, más volumen. ¿Ves? Entonces hay que salir también. O sea, por un lado, estás más cómodo en casa, pero cuando sales, que es el miedo, te encuentras otra vez de otra manera que no te encontrabas, no sabías que eras así. Adiós, Miguel. Adiós. Nos vemos. Gracias por venir. Agur, agur. Ah, que dibuja muy bien, por cierto. Muy bien. Y que buena labor que haces también. Y bueno, no sé qué estaba diciendo, ya me he ido. Que sí a todo. Bueno, sí, no sé. Sí, no sé. Yo quiero no sé. Me acuerdo Ángel Vados, en quinto de Bellas Artes, ya estaba ya terminando. Estaba yo con un bote ahí de escayola y cola, haciendo ahí un potingue, y me viene con una compañera escultura, y yo iba por Bellas Artes pintura, pero estaba Ángel Vados, había que cogerlo. Y me viene y me dice con la compañera, él dice, no sé lo que estás haciendo. Y le digo, y yo tampoco. Y va y me dice, y encima no sabe lo que está haciendo, mejor no se puede. Y eso se me quedó. Es imposible que no se te quede. Pues me pasa igual. Hay algo que te dice, con esto. Pero cuando te pones, lo que quiero es no sé. Y efectivamente al hacer, bueno, es a base de años también, te vas dando cuenta que venga, por aquí me lo estoy pasando bien, ¿no? Y aparte que te sorprendes, y aparte te emocionas, y si tú te emocionas, yo creo que los demás también. Es que por eso eres pura emoción. Claro, es que la acción, que no habéis venido, ni nos la habéis visto, luego os la mando, qué pena. Es toda emoción. Entonces es una concentración tan fuerte. Sí. Es emoción. Bueno, sí, eso es. De ahí viene la danza, que he hecho también, en fin. Hay una escuela orientada por eso, ¿no? Hacia eso. Pero la acción nunca es irreflexiva. Siempre el cerebro está al ralentí. Tú no te estás enterando. Porque estás sí. Tratas, pero el cerebro está maquinando. Siempre, pero con todo. Pero con todo absolutamente. Cuando hablas, cuando pintas, cuando cocinas, cuando vas a andar. Y entonces llega un momento de gracia y dices, mira. Ya, eso es. Y soy casi un genio. Eso es. No se trata de llegar a... Yo no pretendo llegar a nada de eso. Uf, qué horror. Cómo suena de mal. No me gusta nada. Yo pretendo, lo que te he dicho, encontrarme y no encontrarme.
No sé si luego eso llegará a lo que tú dices, que no sé ni lo que significa. Pero Bueno, es igual, genio es una palabra, es una definición, como decir que guapo. Pero es que no. Tampoco hay que darle mayor trascendencia. Que no. Ya, pero es que no va dentro del camino, o sea, no. ¿Entiendes? Cuando decía Jesús Apellani el perfume, ¿no? La obra más bonita que he podido presenciar en un museo era una sala con un olor. Solo había olor. Y despiertan, ¿no? En ti unas... Bueno, viajas. Es una forma de viajar. Con lo que mejor se evocan. Claro. Por eso cuando trabajo busco viajar. Entonces en el momento en que yo vea que ya está, c'est trop fácil. Hasta luego. Adiós. Otra cosa. Lo malo es cuando me pasa con las parejas, con las... Eso no es extrapolable a la vida normal. Bueno, ahí soy más formal. Hay que buscar. Siempre mejorando. ¿Qué te diría? Mucho arte. Es complicado. Luego me siento. Luego me viene mi marido y me dice, aterriza, está por ahí. Me dirá, bueno, ¿qué tal te ha ido? Bien, muy bien, perfecto. Y empezaré a hablar y me dirá, Un momento. Aterriza. vete, siéntate y aterriza. Y la verdad es que me viene muy bien. Menos mal que no me he casado con un artista, porque si no, esto sería horrible. Bueno, por el momento pienso así. Elba, ¿no vas a decirme nada? Fumamos cigarro y estoy preocupada. Pues mira, esta es la dadaísta total. Ven aquí, la artista más dadaísta que conozco. Es una escritora encima, poeta, y hace unos pajaritos. Es todo coco. Nuestro amigo Francisco Javier San Martín le tenía un aprecio especial, ¿verdad? Y si él lo decía, por algo era. Y yo sé que las cosas llegan. ¿Qué tal estás? Muy bien. Qué difícil es el arte, ¿verdad? Es muy complicado. Pero hay tantos artistas que veo hoy aquí que estoy muy agradecida de que hayáis venido a ver el trabajo de otro artista. Creo que tenemos que juntarnos más, que tenemos que apoyarnos más, escucharnos más, llamarnos más. Y eso es lo único que pido. Eso es emoción otra vez, me vais a decir. Todo esto, mira, lo que digo en el texto, ¿no? Ojalá cuando me muera queméis todo esto. Porque esto es un problemón. A tu familia, ¿pero qué es esto? ¿Qué hago con esto? Tíralo, hombre, quémalo. Pero esto no. Ay, esta cosa de esto. No. Esto es bonito, ¿verdad? Very beautiful. Beautiful. Bueno, yo creo que ya, ¿no? Ok. Muchas gracias. Hasta otra.